consideramos nosotros que las personas con discapacidad deben estar representados también por sus verdaderos representantes que han sido elegidos libre y democráticamente en procesos universales, transparentes y democráticos. Vamos a iniciar este diálogo con el doctor Jorge Olguín Cóndor, quien es magíster en Economía y doctor en Educación. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, doctor Mario Camacho Perla. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de radio y televisión exitosa a nivel nacional e internacional y para todo el público que nos ve o escucha, doctor. Buenos días. Es necesario que los candidatos a la presidencia y quienes integran los movimientos políticos puedan incorporar en sus listas parlamentarias a la persona con discapacidad, porque yo estoy seguro que ninguno de ellos va a ser un mochosueldo, ninguno de ellos va a ser un violador como este último congreso lo ha tenido, Jorge. Tenemos la oportunidad de saber elegir, saber concientizarse por a quién hay que apoyar y a quién hay que reprochar. Tu comentario, Jorge. Sí, doctor. Antes quisiera hacer una pequeña reflexión. Nosotros escuchamos en todos los medios de comunicación a nivel nacional el término, cuando se refieren al jefe de gobierno en nuestro país, permanentemente le dicen premier, el premier Gustavo Adrianzen, por ejemplo, en el caso del Perú. Sin embargo, es bueno recordar que el concepto de premier es un concepto de un país que tiene una democracia parlamentaria, es decir, donde el premier es elegido por el Congreso de la República. Así sucede en España, que le llaman el canciller federal, Inglaterra, que le llaman primer ministro, en fin. En el caso nuestro, el jefe de gobierno es designado por el presidente de la República, por cuanto estamos en un gobierno, un régimen presidencialista. Entonces, para conocimiento de todo el público que nos ve o escucha, en estos momentos es necesario señalar que en el Perú tenemos presidente del Consejo de Ministros y no premier, como erróneamente se señala en los diferentes medios de comunicación. Muy bien, al respecto de su pregunta, doctor, es importante establecer que si estamos en una democracia que viene de dos raíces, demos, pueblo, cracia, gobierno o poder, la democracia, o la demos kratos, viene a ser el gobierno del pueblo. Y cuando hablamos del pueblo, nosotros señalamos que estamos hablando de los más de 34 millones de habitantes que tiene el Perú en la actualidad. Es decir, un gobierno democrático representa a todos los peruanos sin excepción. En este sentido, nosotros creemos que la representación de las autoridades a nivel local, regional y nacional deben estar a cargo de los representantes de los diferentes sectores económicos, sociales, culturales, políticos, científicos y tecnológicos que hay en nuestro país. Es decir, que cada candidato, futura autoridad en nuestro país, debe representar a un sector. Y en ese contexto, consideramos nosotros que las personas con discapacidad deben estar representados también por sus verdaderos representantes que han sido elegidos libre y democráticamente en procesos universales, transparentes y democráticos. Yo creo que ese es evidentemente una verdadera democracia, es decir, que represente a todos los peruanos y que represente a los diferentes sectores que hay en nuestra sociedad, doctor. Eso es lo idóneo, eso es lo óptimo, pero que en la realidad no se cumple aquí en nuestro país, Jorge. Efectivamente, doctor, y esa es una tarea pendiente que tenemos en nuestro país. Justamente se acerca ya, se está dando los primeros juegos para los procesos electorales futuros, tanto locales, regionales y nacionales, y en ese sentido es importante que miremos nosotros, tengamos una visión clara, utilicemos el sentido común, que es el sentido que menos usamos nosotros, para que en próximos procesos electorales sepamos elegir
a las mejores personas, a los mejores representantes a nivel nacional de costa, sierra y selva, de los diferentes sectores. Yo creo que ya en nuestra sociedad, lo que nos están escuchando y viendo en el programa Usted Tiene Derecho, deben ser conscientes que así como cuando hablamos de economía, tenemos, como señaláramos en la editorial anterior, tenemos el poder en nuestras manos como consumidores, como compradores de los diferentes productos y servicios que hay en el país, así también en la política tenemos el poder del voto, porque con el voto de cada uno de nosotros estamos señalando, estamos eligiendo a nuestras futuras autoridades, doctor. Y tiene que haber un filtro también en los partidos políticos para que cualquier mamarracho, cualquier atorrante, cualquier prontuariado no pueda entrar pues a la vida política a representarnos, Jorge. Aquí lastimosamente no hay un filtro, no hay un dique de contención, un muro que no puedan acceder los condenados, los sentenciados, los prontuariados, los que no honran su obligación alimentaria y están referidos justamente por incumplir sus sentencias de alimentos a favor de sus hijos. Aquel que niega un hijo y que tiene que hacer un proceso extrajudicial para que reconozca a ese hijo, ¿con qué catadura moral pretende representar al Congreso del Perú, a todos los peruanos, Jorge? Hay una frase, doctor, muy dura, pero que grafica la realidad de la sociedad, en la que señala que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Nosotros escuchamos en diferentes medios de comunicación a las cuales somos asidos, en especial, por supuesto, a Radio y Televisión Exitosa, escuchamos nosotros siempre las quejas de las personas, los ciudadanos, se quejan de sus alcaldes, se quejan de sus regidores, de sus gobernadores, de sus congresistas, de su presidenta, de los funcionarios públicos, en fin, se quejan en todo el mundo, pero la pregunta es, ¿y quién los ha elegido, doctor? ¿Cómo han sido elegidos ellos? ¿No es como el voto de todos los ciudadanos? Por eso que nosotros estamos llamando a la reflexión, al sentido común, a la utilización de la razón antes del sentimiento, para que sepamos elegir como ciudadanos, y para eso hay que construir ciudadanía en nuestro país, para que sepamos elegir justamente a los mejores representantes, porque para elegir una autoridad debemos tener en cuenta sus antecedentes, su vida. Ha estado al servicio, digamos, ha trabajado en función al sentido común, ha trabajado en función al beneficio común de la sociedad. Si eso lo ha hecho, evidentemente eso lo habilita para ser candidato y futura autoridad. Pero si aparecen personas solamente en los procesos electorales porque tienen dinero y tienen capacidad publicitaria y se presentan ofreciéndonos muchísimas cosas cuando antes ni siquiera les ha interesado nuestro tema, evidentemente estamos en una situación bastante crítica, doctor. A río revuelto, ganancias pescadores, pues desgraciadamente aquí se presentan, no analizan su currículum y obviamente que no hay filtros como para que puedan hacerle un stop, un pare, un alto a aquel granuja, aquel delincuente de cuello y corbata que quiera conseguir la impunidad hacerse elegido diputado o senador. Entonces, ahora que tenemos todavía más de un año o 2 años para poder saber elegir, es necesario que vamos concientizando a todas las personas, a todos los peruanos, para poder saber elegir, como bien dices tú, en todos los programas, de todos los canales, de todas las radios, dicen que este no me representa, que no es digna de ser presidente, que es un flojo, un parásito, un zángano, ¿no? Va a rodearse de asesores, de secretarias, va a las embajadas para hacer el brindis, los aniversarios, pero no van a la comunidad de Aguajún, donde han violado niños, niñas, ¿no? Donde un solo abogado para ver más de 540 actos de violación, no hay fiscal, solamente hay un notificador, y hay lugares donde no hay tránsito, no hay carretera, no puede ir una combi, un microbús, ¿no? Tiene que ir por esas pequeñas embarcaciones para poder trasladarse allí. Se ha formado una comisión multidisciplinaria para acoger psicólogos, abogados, pero necesitamos jueces y fiscales en esa zona para no abandonarla. Es la tierra donde no ha llegado el Estado, Jorge, ahí. No ha llegado, no hay presencia del Estado.
Porque muchos que están en las fronteras, más se van a Brasil, más se van a Bolivia, más se van a Ecuador. De Tumbes está un pasito nomás, Huaquilla está un pasito nomás, Quito, Guayaquil, y se van para allá, porque allá hay otro trato. Cuando hemos conversado públicamente con las personas con discapacidad, hermanos nuestros, compañeros nuestros del Ecuador, de Bolivia, nos llevan años luz, Jorge, en cuanto a las personas con discapacidad, al tratamiento que debe dedicarse a la persona con discapacidad. Pero aquí no, aquí, como tú dices, son personas invisibles, ¿no? Como no es mi madre, no es mi padre, no es mi hijo, no es mi entenado, no me importa, pues así que lo violen, lo torturen, pero no puede ser. No puede, para eso hay una ministra de la mujer que vaya a ver a las niñas que están recibiendo apoyo psicológico o no, que han sido violadas y maltratadas. ¿Por quién? Por profesores y auxiliares de educación. Es increíble. Y muchos de ellos están prófugos. No han sido habidos porque le han dado o trabajan en un UGEL y se van a un distrito, otro caserío, otro centro poblado y pasan piola. Yo creo que ya ha llegado la hora, Jorge, de basta de impunidad y que se sancione verdaderamente y sepamos, repito, saber elegir quiénes nos representan, quiénes van a ser, quién es la persona, él o la persona que nos represente y que nos lleve pues con una actitud positiva a que desarrollarnos mejor, que reine la paz, que podamos tener una verdadera seguridad ciudadana, que no tengamos miedo de salir a ser violado, a ser descuartizado, a ser drogado, pepeado y luego despedazarte como hacen los venezolanos, ¿no? Entonces, si no, Kuczynski, y ese es un que nunca le voy a perdonar, siempre estará presente en mi cerebro hasta el último día que Dios me dé vida, él permitió el ingreso. Bienvenidos al Perú, pero gente honesta, gente decente, gente que quiera trabajar, no delincuentes, Tren de Aragua, en fin, ya sería largo de hablar, no vamos a dedicarnos a hablar de los delincuentes que han llegado al Perú. ¿Quién es el responsable? Kuczynski. ¿Tu opinión, Jorge? Sí, doctor, y algo muy importante, que las personas de la selva que nos van a escuchar van a confirmar lo que vamos a decir. Cuando uno viaja a la selva y quiere entrar a una comunidad nativa, lo primero que hace es una entrevista con el APU. De la entrevista con el APU, nos evalúa a nosotros y nos da el permiso para que entremos a la comunidad nativa. En este caso conversaba con un funcionario público y le decía, si el gobierno ha ido, porque ahí sí que ha ido a la zona y se ha entrevistado con los APUs para poder ingresar a las comunidades nativas. Me dijo que no. Entonces, todo eso es puro cuento, doctor. Es puro cuento porque seguramente han ido a la capital de la provincia y de ahí se han tomado fotos y han hablado sobre la temática, pero no han ingresado realmente a las comunidades nativas porque no se han entrevistado previamente con los APUs, que son los dirigentes naturales de esos territorios del país. Por otro lado, doctor, en este sentido, nosotros tenemos que felicitar y saludar, y siempre lo hacemos donde vamos, a radio y televisión exitosa a nivel nacional e internacional, porque nos permite hacer docencia y decencia en la política. Creemos nosotros que las personas, a veces, disculpando el término, algunos políticos consideran que los peruanos son una tanda de tarados, ¿no? Analfabetos que no saben sus derechos, que no conocen sus derechos, no defienden sus derechos, pero nosotros decimos no. Sigamos trabajando, sigamos promoviendo la educación, la cultura, la docencia, la decencia en la política, para que nuestro país vaya poco a poco avanzando, porque tenemos todas las condiciones como país para ser una potencia regional, o mejor dicho, volver a ser una potencia regional como lo fuimos cuando tuvimos el Imperio Inca en nuestro país. Y en ese sentido, decirle a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando, con discapacidad y sin discapacidad, a los familiares, a los adultos mayores, que tenemos la oportunidad de que elijamos nosotros en los próximos procesos electorales a las personas que realmente representan sus diferentes sectores económicos y sociales. Y en ese sentido estamos trabajando y llamamos que nos unifiquemos todos con un único objetivo, doctor: la defensa, la promoción, el cumplimiento de nuestros derechos. Ese es el sentido de nuestra participación. Yo estoy completamente convencido, Jorge, que esta vez sí los partidos políticos van a incorporar a las personas con discapacidad a efecto de poder calar en el pueblo peruano para que estén debidamente representados, no ninguneados. No están mendigando
una cita con un parlamentario, con un congresista, con un ministro, sino estar ahí siendo partícipe de las decisiones políticas del país. Queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país distinto, un país diferente, donde prime el amor, donde prime la fraternidad, la solidaridad, el respeto, donde haya principios, donde haya valores, no una cáfila de ineptos, incapaces e impresentables que están en estos momentos en el Congreso. No todos, sería sopenco, gerundio de mi parte generalizar, pero la gran mayoría sí, Jorge, no son dignos de representarnos. Y si nos equivocamos, hagamos un mea culpa, un propósito de enmienda y no volvernos a equivocar. Tu palabra final, mi querido Jorge. Sí, doctor, un llamado, reiterar el llamado, el saludo a todas las personas con discapacidad a nivel nacional de las diferentes organizaciones. Ya es tiempo de que nos unamos en función a un objetivo, tener un programa, un proyecto histórico para promover, digamos, la defensa, la promoción, el cumplimiento de los derechos, construir una sociedad inclusiva en donde el crecimiento y desarrollo económico beneficia a todos, pero en especial también a las poblaciones vulnerables y de entre ellas las personas con discapacidad. Tenemos todas las condiciones para ser una potencia regional nuevamente. Depende de nosotros que dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, una sociedad más justa, más humana, más, digamos, solidaria, en la que puedan vivir en mejores condiciones que nosotros, doctor. Muchísimas gracias y saludos, doctor. Gracias, Jorgito. Un abrazo para el doctor Jorge Olavín Cóndor, quien es magíster en Economía y doctor en Educación.